Conversaciones sobre arte. Mujeres conversando con mujeres. Esto es Vestales. Hola, bienvenidas una vez más al podcast de Vestales. Hoy estoy demasiado, o sea, siempre digo esto, pero esta vez en serio, es muy en serio, que estoy muy emocionada por la invitada, porque es una de mis mejores amigas de la carrera, o sea, la conocí estudiando artes, y pues justamente como les había comentado anteriormente en otros episodios, mi interés es que este podcast se vuelva mucho más orgánico, que se sienta más íntimo. Entonces creo que traer a una amiga mía que me conoce tanto y con la que podemos tener conversaciones muy profundas y muy íntimas, pues es un comienzo importante. Entonces, nada, pues les voy a presentar a la invitada de hoy. Ella se llama Natalia Muñoz, es artista, estudió conmigo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y bueno, me interesa más que ella nos cuente quién es ella, que le parece importante comentarnos para que sepamos desde dónde habla. Entonces, nada, hola Nata, cuéntanos un poquito sobre ti. Hola, ay, gracias por esa introducción, bebé. Bueno, les cuento. eh, Efectivamente, yo estudié con Silvi en la Jorge Tadeo Lozano, tengo 31 años recién cumplidos, bueno. Y yo decidí estudiar artes. Yo creo que lo tenía claro desde muy chiquita, o sea, la verdad me encantaba dibujar. No me gustaban las clases, siempre me la pasaba dibujando, molestando. Soy una persona súper dispersa, me distraigo con todo. Y lo único que como que me aterrizaba en las clases era dibujar. Entonces mi hermana fue la que me dijo, no, tú deberías estudiar artes. Y eso que yo sentía que no era buena, ¿no? Como que esos matachos eran como así. Y me decía, no, estudia artes. Y ella fue la que me inscribió. Entonces, pues no, comencé a estudiar artes. Primero estudié en la Javeriana, 2 o 3 semestres. Ahí conocí gente maravillosa, o sea, muy talentosa. Siento que las universidades tienen diferentes formas de enseñar el arte, entonces eso también es súper curioso. Y después me salí de la Javeriana y entré a la Jorge Tadeo, donde pues mi primera amiga fue Silvia. Yo te quería preguntar, porque justamente yo iba a mencionar que tú estudiaste en la Javeriana primero y luego en la Tadeo. Sí. Y pues como que a mí siempre me gusta pensar que cada universidad pues sí marca como ciertas cosas dentro de la mirada de uno mientras está en la academia, ¿no? Y sobre todo como que la Tadeo a mí me marcó mucho el hecho de que fuera tan fragmentada. Entonces yo quería Sí, saber qué diferencias ves tú entre la Javeriana y la Tadeo en ese sentido. bueno, en la Javeriana siento que son más estrictos, son más estructurados. Entonces, me acuerdo mucho, siempre comparo esas dos clases de foto. Yo tenía fotografía básica en la Javeriana y eran súper exigentes, o sea, tenías que tener los tiempos claros, la revelación, que el cielo no fuera blanco, sino fuera gris. Y cuando yo entré a la Tadeo, la primera clase era como, listo, todo quedó bien. O sea, nunca nos corrigieron de forma técnica si las fotos estaban bien o mal, sino veían más como el concepto, entre comillas. Entonces, eso sí fue un choque para mí, porque yo venía de una escuela súper estricta a algo un poco más liberal, que es la Tadeo. Como que te dejaban ser en la Tadeo. En la Javeriana sí eran más, sí, más estructurados. Que siento que tampoco está tan bien que la Tadeo te deje tan libre, ¿no? Y no te enseñen tantas técnicas como lo hacían la Javeriana. Entonces, eso sí, creo que, pues eso fue mi choque con esas dos escuelas, con esas dos universidades. Vale, y para no meternos tanto como en el tema de la universidad, que siento que, bueno, o sea, ya lo he hablado bastante acá, como que marca mucho como el choque que hay cuando uno entra a estudiar artes. Me parece muy bonito que cuentes, no lo sabía, que estudiaste artes por como esta hiperactividad de que no te podías concentrar sino dibujando, porque justamente a mí me pasaba lo mismo. Entonces me parece súper bonito conocer como que es un rasgo común ese, como de, que creo que yo le decía, como que en verdad estudié artes porque no podía estudiar algo que me mantuviera así como
atenta a información y ya, como necesitaba hacer algo con las manos. Ujú. Pero, Sí, bueno, no, por, no, dime. por ej- por ejemplo, cuando yo era pequeña yo hacía muchos dibujos animados, como Bob Esponja, Patricio Estrella, sí. Y entonces mi papá siempre me decía, bueno, ¿y qué va a hacer mi hija cuando grande? Y yo, pues papi, pintora. Yo le decía que era pintora. Y mi papá siempre me dijo, uy, se va a morir de hambre. Y yo, no, muy grave. Entonces, como que crecí con ese miedo y mi hermana fue como la que me encaminó. Me dijo, no, tranquila, o sea, si eso es lo que te gusta y es lo que te apasiona, dale, sin miedo. Y realmente sí, o sea, yo entré con muchas esperanzas, uno entra así como muy, wow, es un mundo mágico. Ya después que uno sale a la universidad, uno se da cuenta que no, pero, pero sí, 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 yo estaba, yo te quería, justamente dime. era lo que te decía, yo te quería preguntar eso, o sea, listo. Tú entraste como con esta expectativa de que tu hermana te incentivó porque de repente tenías este rasgo de personalidad que querías hacer cosas. Pero cuando Ujú. tú entras como y te empiezas a dar cuenta de qué se trata la carrera, como porque hay dos choques, ¿no? Primero cuando entras y te das cuenta de que es estudiar artes y luego cuando sales y te das Sí. cuenta que estudiar artes no tiene nada que ver con lo que te vas a dedicar profesionalmente, pero en principio volvemos como a ese choque de en la universidad, ¿no? Porque además yo también siento que nosotras, a pesar de que ya éramos mayores de edad, uno entra muy pequeño a la universidad y yo Sí. creo que pasan un par de semestres hasta que uno es consciente de en lo que realmente se metió. Entonces yo quiero Ay, saber cómo fue tu experiencia y ese choque para ti. bueno, no. Pues mientras yo estaba estudiando artes, yo estaba muy sorprendida, o sea, yo pensaba, obviamente uno crece con una mentalidad inmadura y pues la verdad no tenía mucho conocimiento de cómo se mueve el arte en Colombia, sobre todo en Colombia. Entonces, cada clase que tenía, pues sí me confundía un poco, porque yo sentía que, o sea, nos ponían a hacer muchos trabajos, pero yo decía, ¿y yo después qué hago con eso? ¿Sí? Y cuando ya salí de la universidad, uy, fue terrible. Para mí fue terrible, terrible. Para empezar, yo casi no me graduó porque no sabía inglés. Entonces duré 2 semestres estudiando inglés. Y después, para conseguir trabajo. Aparte, yo me endeudé para estudiar artes. Yo tuve el crédito del ICETEX, todavía lo tengo, para estudiar pues una carrera como artes, que es muy difícil conseguir un trabajo estable. Entonces, claro, a mí me empezaron a decir, bueno, Natalia, ayude, colabore, usted ya tiene el cartón, hágale con berraquera. Claro, y yo decía, no, ¿y ahora yo qué hago? Y pues que fue la primera a entrar a un call center, ¿no? O sea, horrible. Y como que yo me sentía tan mal porque yo decía, ¿yo qué hago acá? En un call center uno se siente como enjaulado, te insultan, te mandan, o sea, es horrible. Bueno, también pasé por vendedoras de ropa, bueno, por muchas cosas, pero sí, lo que más me traumó fue un call center. Entonces, pues sí, fue como una lucha interna, yo decía, ¿yo qué hago acá? De hecho, todavía lo sigo teniendo, porque pues no he conseguido un trabajo que me dé 100% de estabilidad económica. O sea, sí me muevo como maestra en artes plásticas para niños y niñas, como bordadora, como pintora, pero son trabajos pequeños. Entonces, yo me independicé hace muy poquito con mi pareja, entonces, claro, nosotros necesitamos un ingreso fijo y el arte a veces no te lo da. A veces es un golpe de suerte que te vaya muy bien y a veces no. Entonces sí, fue bastante duro, es duro todavía, pero creo que a estas alturas ya lo he ido manejando un poco más. Bueno, yo también te quería preguntar otra cosa porque, eh, pues para mí, como el choque al entrar a estudiar artes, de pronto era como entrar a un mundo con un lenguaje muy complejo, con unas necesidades de ponerle palabras a absolutamente todo y como Ay, que, sí. y nos, y me acuerdo que teníamos muchos como descontentos tú y yo, o sea, como que nos entendíamos ahí, en que a veces veíamos cosas que hacían nuestros compañeros
y uno se sentía como loca diciendo, pero porque luego hacían el feedback de los otros compañeros y hablaban un chorro de cosas, pero que tú dices, pero ¿dónde están viendo eso? O sea, ¿soy yo la loca No, o qué está tenaz, pasando? horrible. Y yo creo, por ejemplo, yo he confesado mil veces aquí que yo cedí ante la academia, o sea, yo cedí y fingí que entendía ese lenguaje y quise adaptarme a eso, pero tú no, o sea, tú siempre fuiste muy inconforme de eso y tú fuiste como muy persistente en tu posición de que eso era una chorrada. Entonces, yo quiero saber, también me da curiosidad pensar cómo te sentías tú en medio como de ese mundo tan extraño de palabrería y de egos raros, ¿sabes? Como me gustaría que me hablaras un poco de eso. Sí, sí, bueno. Sí, tienes toda la razón. O sea, yo siempre he alegado un montón como ponerle concepto a todo. Siento que es una bobada. Pero realmente, como tú dices, todos nuestros profesores y compañeros hablaban sobre el concepto. O sea, yo decía, pero lo que yo sentía era que yo no lo entendía. En algún punto yo decía, ¿será que sí estoy en el lugar correcto? Porque íbamos a una exposición, veíamos un jarrón y miraban un resto de cosas. O sea, yo decía, Dios mío, ¿de dónde ven todo eso? Entonces, como que yo no estaba muy contenta con eso y yo siempre le preguntaba a la persona que daba su sustentación como, pero ¿dónde ves eso? Me decía, no, en los materiales que yo utilizo, en tal cosa, y yo, ok. Y bueno, por ejemplo, hoy en día yo trabajo con un artista bordándole unas camisetas. Les voy a contar una story time. Entonces, imagínense que las camisetas que él me dio las escogió pues a su gusto. Y una se me rompió porque me pidió corregirla. Entonces yo compré otra que era muy similar y él me decía, no, ¿cómo vas a comprar eso? Porque eso viene del petróleo y la gente no me va a comprar porque eso viene del petróleo. Y yo le decía, pero es hecho en Colombia. Y me decía, no, no importa, eso es hecho, eso es hecho por petróleo, yo no sé qué. Y yo decía, Dios mío, y yo le decía, pero eso no creo que lo vea la gente que lo compre. Y me decía, sí, si yo lo veo, lo ven las otras personas. Entonces ahí yo decía, Dios mío, otra vez estoy como en la universidad que ven cosas que yo no veo. Y realmente pues me parecía, o sea, yo siempre trataba de hacer mis trabajos y mis tareas sin tener que hablar tanto. O sea, a mí me gusta más que el trabajo hable por mí, no yo tener que sustentar absolutamente todo lo que hago. Me parece súper aburrido, me parece como cansón, me parece que también es una fórmula para hacer arte. Y la gente cae en eso, es como, ay, sí, pues yo voy a presentar esto y ya, pues porque tengo buena parla. De hecho, un compañero de nosotros no presentó nada. Sí, o sea, no presentó nada y lo que él presentó como tesis era hablar al jurado en los tesis de los demás. Y yo decía como que, ¿qué onda? O sea, eso es como también pereza, ¿no? Como, Es mediocridad, pero además, pero no en el buen sentido, porque yo creo que una mediocridad en buen sentido, pero esa no es. Y no. además es, o sea, a ver, yo con respecto a eso pienso que sí es verdad que hay ciertos materiales que hablan y que es interesante, o sea, por ejemplo, para mí como tal mi materia prima que es la sangre tiene muchísimo que decir, Ujú. pero también es verdad que esas ganas de ponerle palabras a absolutamente todo es una cosa como muy neurótica de querer controlar todo, ¿no? Y es algo muy académico y muy masculino, como de querer tú saber que todo lo que está saliendo de ti es consciente y lo controlas. Y no le das cabida a que no haya explicación para ciertas cosas. Y como tú dices, que las imágenes hablen por sí mismas. Es como imponerle como una forma a cosas que no. Y yo creo que la Tadeo, como bien decías, tenía esta ventaja de que de pronto no se enfocaban tanto en la técnica, sino más como que te estimulaban la creatividad, pero también era un poco pereza. O sea, quiero Sí, decir, nos como... enseñaron a hablar, o sea, sí, a hablar de más, porque es eso, o sea, como que ujú, yo le decía mucho a los profesores eso, yo decía, pero es que yo no quiero hablar tanto, o sea, porque me total. tiene que poner a hablar. Y eran como, sí, tienes que sustentar tu trabajo. Y yo decía, bueno, sí, eso significa que mi trabajo no está hablando por sí solo, entonces tengo que volverlo a hacer, ok, pero me obligaban prácticamente a hablar Ujú. sobre cosas que yo no veía. Y yo siento que, por ejemplo, lo que sí tenía la Javeriana es que valoraban mucho
el trabajo. O sea, las personas, los alumnos, se esforzaban un montón para hacer un buen dibujo y eso se notaba. Y los jurados o los profesores lo valoraban. Siento que en cambio en la Tadeo no tanto. En la Tadeo era como, bueno, susténtelo, hable, ¿qué es esto? Yo no sé qué. Y bueno, puede que a raíz de eso salgan cosas, y es verdad, pero siento que todo el tiempo no está tan bien y es un poquito cansón, como lo mencionaba anteriormente. Yo nunca he estado de acuerdo y no estoy de acuerdo. Creo que se pierde como esas ganas de hacer arte, como esas ganas de ser auténticos. Entonces, sí, no, Sí, no no, me lo que tú gusta. dices de la autenticidad me parece súper importante porque justamente es como el poder hablar de lo que haces desde un lugar de verdad, ¿no? Porque al final pareciera que en la universidad le enseñan a uno a decir mentiras constantemente Exacto, de lo sí. que hace. Y de hecho yo me acuerdo mucho, ahorita que mencionaste me acabo de acordar que el compañero que dices que hizo lo de la tesis es otro, pero yo me acordé cuando lo mencionaste me acordé de otro compañero hombre, por supuesto, que en una entrega de escultura nunca quiso entregar nada. O sea, era una entrega sobre escultura. O sea, tenías que entregar un objeto tridimensional, se entiende claramente esto, Ujú. ¿no? Y él no entregó nada y lo único que hizo, porque además como que la premisa era como que tenías que entregar, o sea, toda la clase había que mostrar el proceso, íbamos hablando, él siempre que llegábamos a ver los procesos era, no, yo estoy trabajando la palabra y la palabra no se ve, entonces por eso no ven nada en mi mesa, ta, ta, ta. Y todos, vale, vale. Y luego al final, pues tocaba mostrar ya la culminación del proceso y mostrárselo a tus compañeros y estar abiertos a un feedback, que además era como lo más Ujú. enriquecedor de todo, porque lo que tú dices, al final que te enseñaran, pues no mucho. O sea, tú aprendías de lo que te decían otros compañeros. Sí. Entonces, este chico con lo que llegó fue como con un montón de papeles que además se negó a mostrarle a sus compañeros y no le dijo casi un nombre, le dijo al profesor. Le dijo al profesor, como mira, te lo entrego a ti porque yo no quiero que mis compañeros lo vean. Ah, Y sí. entonces era como con esta soberbia de que claramente él mismo sabía que lo que estaba haciendo era pura basura y sabía que iba a quedar en evidencia con nosotros. Pero entonces era como estos trucos de, ¿sabes? Como enseñarte a mentir y decir cosas que no son auténticas. Es que me gusta mucho esa palabra, como de la autenticidad, no son auténticas. Y al final la universidad se vuelve eso, como enseñarte a fingir, a posar, a mentir. Y Muy de hecho la diferente. universidad lo pasó. O Sí. sea, y en la tesis también fue exactamente lo mismo. Y yo ¿Sabes ahí qué? es cuando yo digo, ¿por qué permiten este tipo de cosas? O sea, no debería ser así. Ahí es cuando yo alego un poco con la Tadeo y es porque son tan flexibles cuando alguien no presenta nada y si puede hablar chorreadas y decir, bueno, está bien, le pongo un 3. Pues no, Ujú. o sea, yo creo que eso no está bien. Total, y saliéndonos ya de eso, porque la universidad, pues es como una pequeña parte de la vida de uno que te endeuda claramente. Sí. Pero afortunadamente sobrevivimos a eso. Yo quiero saber, o sea, porque a mí me parece muy interesante como lo que te ha pasado a ti. O sea, tú eres una persona que se endeudó para Ujú. estudiar artes, ¿no? Que parece locura uno endeudarse para estudiar una carrera como artes, pero te endeudaste por esto. O sea, eso quiere decir que era algo que realmente deseabas estudiar. Pero no solo eso, sino que te ha tocado salir para trabajar un montón y pagar esa deuda, pero aún así te quedan ganas de seguir haciendo cosas y de seguir Ujú. moviéndote en el arte. O sea, ¿de dónde viene esa motivación y qué te hace querer seguir ahí? Yo quiero saber eso. Ok. Bueno, sí. No, pues la verdad, sí ha sido un proceso duro, porque trabajar para pagar una deuda, o sea, trabajar en algo que no te guste para pagar esa deuda tan grande es triste. O sea, como que yo decía, ay, no, y hay días muy difíciles donde digo, no más. Pero luego me acuerdo que, pues eso es lo que me mueve. Y realmente cada vez que yo hago un dibujo o bordo, hago una escultura, es como mi momento mágico, mi momento de seguridad, es como mi hogar. Entonces, yo eso no lo cambio por nada. Y pues mi pareja también es artista, entonces creo que nos contagiamos mutuamente cuando hacemos arte. Y ya creo que estamos en un punto que ya hacemos arte por gusto y para nosotros,
no como antes, que lo pensábamos era como para vender, no sé, como para otro tipo de público. Yo creo que eso fue una transición dura, porque yo salí pensando que tenía que hacer arte para sobrevivir todo el tiempo y nunca me funcionó. Fue frustrante, o sea, como que quedé en blanco y mis manos ya no querían hacer nada. Y pues después de tantos trabajos tristes, como que logré encontrar un balance y sanar esa relación que tenía con el arte, porque yo la alcancé a odiar porque yo dije, Marinchis, me endeudé, estoy triste, no quiero hacer nada, no tengo ideas, no tengo creatividad, y tras derecho pagando esa deuda, entonces yo decía como, no, ¿por qué? Y fue un momento de sanación, fueron como 2 años tratando de sanar con el arte, que fue una relación muy difícil. Y ahorita yo ya me siento tranquila, o sea, yo ya puedo hacer las cosas, me fluye. A veces tengo bloqueos, pero creo que es normal. Es que antes no me salía nada. Ahorita sí es más tranquilo, es más chévere. Como les digo, hago arte para mí porque me encanta, porque lo disfruto sin pretensión alguna. Entonces sí, creo que eso fue como un momento de sanación con el arte y pues que ahorita he logrado pequeños trabajos en el arte, entonces esos son como pequeñas victorias que disfruto mucho. ¿Tú qué crees que fue lo que te ayudó como el detonante para que empezaras como a reconciliarte con eso? O sea, como, ¿qué fue lo que te llevó a otra vez ver como tú qué hacer como artista, como algo tuyo? O sea, dejar de sentirte que no era para ti. Pues bueno, o sea, lo que pasa es que cuando tú comienzas a trabajar como en trabajos comunes y corrientes, donde tienes que cumplir un horario, tu vida se vuelve muy monótona, como muy, sí, cumplir y cumplir y cumplir. Pero cuando tú te aburres de eso y tú entiendes que tu pasión es otra, o sea, como que te apasiona, te mueve otras cosas y vuelves a eso, pues hay algo como que se te mueve en ti, como que hace un clic. También yo creo que hay cosas que me ayudaron mucho a independizarme, me ayudó a darme cuenta que en serio a mí me gusta mucho hacer arte y que aún así el arte colombiano esté lleno de palanca y de personas que pues no me caen bien. Igual el arte es muy bonito porque en muchas ocasiones me salvó de la tristeza, como de la depresión, de la pereza. También la música, las películas. Mi pareja también me anima mucho todo el tiempo. Es como, no, tú eres talentosa, tú lo logras, porque esa es la otra. Cuando tú sales al mundo real, por decirlo así, entre comillas, hay mucha gente que es muy talentosa y es increíble. Y pues tú te sientes un poquito chiquito al lado de esas personas, ¿no? Como que tú dices, ay, no, ¿qué voy a hacer? Pero, y como que ves tu arte y sientes que no es suficiente. Eso me pasaba mucho, como yo decía, esto no es suficiente. ¿Yo qué voy a mostrar si esto no es suficiente no sé, para un público, o para venderlo, para cualquier cosa? Por eso yo digo que ahorita logré como una calma, digo, bueno, pues lo hago para mí misma y ya, o sea, ¿quién me va a juzgar, no? Sí, total, me parece súper bonito por lo que te digo, como que siento que Mm, es que no sé cómo decirlo, o sea, yo lo digo desde afuera que soy tu amiga y que te he observado Sí. como tu proceso, como que siempre sentí que eras un poco como outsider, como que esto lo hemos hablado, o sea, Nata y yo durante nuestra vida universitaria estuvimos expuestas a muchísima violencia, como o sea, tanto de la universidad como de nuestros compañeros, como de o sea, masculina, te quiero decir esto. Y a mí algo que admiro siempre en Nata es que Nata fue una persona 100% consciente siempre de esa violencia. O sea, como que tú eras esa voz de la razón dentro de todo ese desorden más de simbólico que creaba como todo este pensamiento masculino, porque yo llegué a aceptarlo mucho. Y de hecho me alejé de ella por yo guardar como ese estatus que yo decía, esto es lo correcto, este es mi objetivo, yo quiero que me reconozcan así, entonces voy por esto. Y Nata siempre fue como esa voz de la razón, como esa outsider ahí, como de todo esta narrativa horrible.
Y De ese, dime. de ese caos masculino. De ese caos, claro, porque tú siempre fuiste muy sensata, realmente. O sea, como tú siempre le pudiste dar el nombre a las cosas, a pesar de que estás hablando como que te molestaba que en la universidad le ponían palabras a todo, pues tú eres una persona que sabía cuándo usar las palabras de manera justa, o sea, cuando eran necesarias y cuando algo se llamaba de tal manera, ¿sabes? Como tú le pusiste nombre a muchas acciones que en ese momento todos justificábamos, pero tú decías, no, esto no está bien. Y a mí eso siempre me llamó mucho la atención de ti, y como que yo creo que eso es algo que te ha mantenido como en tu centro. O sea, como a pesar de todas las adversidades, tú sigues haciendo lo que te gusta. Y yo quisiera también que me dijeras de dónde crees tú que viene esa, como esa sensatez que tú tienes, como esa firmeza para y esa claridad con la que ves las cosas. Uy, es una linda pregunta. Yo creo que la respuesta son las mujeres de mi familia, sobre todo mi abuela, mi mamá y mis hermanas. Realmente ellas son de carácter fuerte, sobre todo mi abuela y mis hermanas. Mi mamá no tanto, mi mamá es un algodón de azúcar. Pero mi abuela siempre me ha mostrado mucha firmeza y desde pequeña siempre me dijo como no sea boba, sí, como abra los ojos. Y es que yo era una persona como que me dejaba pisotear, por decirlo así, suena feo, pero sí. Siempre me dijeron que yo era muy noble. Entonces mi nobleza hacía que pasaran por encima de mí. Y mi abuela y mis hermanas siempre son las que me dicen, me regañan, me dicen como no, no te dejes, estos son signos de violencia, tú tienes que alegar eso. Siempre me trataron de proteger de todo y me dijeron que yo tenía que proteger a mi género, siempre. Entonces yo creo que desde ahí viene que yo soy como muy protectora con mis amigas siempre, o con las mujeres, o como no, oye, no te acerques tanto a esta persona, no me da buena vibra, como esos signos de alarma me los dio mi abuela, sobre todo, yo creo que sí, esa es la respuesta, y no lo había pensado, ¿sabes? Creo que sí, esa es la respuesta. Es que me parece muy lindo porque justamente hace una semana estaba hablando con Alejandra Bedoya, que ella me dijo que ella nunca vio como a las otras compañeras de la universidad como competencia, como que también siempre tuvo muchas cosas claras. Y yo le preguntaba que por qué yo no tuve eso, o sea, ¿dónde lo sacaba? Y ella también me decía, no, es que en mi casa siempre hubo una presencia muy fuerte femenina, o sea, como de mi abuela y de mi mamá. Entonces, a mí eso me parece súper importante, como vital, como el que si tú desde pequeña te estás reconociendo en otras mujeres y en mujeres que además son figuras de autoridad, porque al final para ti tu abuela y tu mamá son tu autoridad más que tu papá, digamos, o tu abuelo, ¿sabes? Como son estas mujeres las que representan la autoridad, pues crean unas bases muy sólidas para tú poder ver a través de toda esta farsa y esta mentira y ese desorden, como decíamos, del mundo masculino, o ese desorden que ha creado como pues de alguna forma el patriarcado, ¿no? Entonces, eso a mí me parece súper bonito porque es lo que te decía, yo te veo desde afuera y admiro muchísimo eso y admiro mucho como también esa determinación que siento que es lo que sigue haciendo que tú puedas discernir de que eso que te presentaron en la carrera no era la única salida y tú sigues, o sea, como busca abriéndote el paso para resignificar como lo que es ser artista y pararte en eso. Sí, o sea, ¿No? gracias, sí. Entonces ahí yo quería preguntarte un poco para que nos hables de lo que tú haces como artista, que también me parece como muy interesante. A ver si nos cuentas un poco qué medios usas normalmente, si usas el dibujo, bueno, habías dicho que el bordado, Ujú. y normalmente qué tipo de imágenes construyes. Ok. Bueno, como les comentaba, hasta ahorita estaba sanando mi relación con el arte. Entonces, yo tengo una amiga que es increíble, es una muy buena artista, se llama Alejandra Oviedo, y ella fue muy bonita y me comenzó a regalar cursos de bordado. Y yo desde ahí empecé a soltarme muchísimo más. Siento que coser sana muchas heridas. Entonces, ahorita bordo. Estoy bordando jardines, estoy bordando caritas, bueno, como personajes. También hago escultura. Mi pareja ama la escultura, entonces también me contagia ese amor por la escultura.
pero yo lo hago con baldosas y con azulejos. Él es más de arcilla, yo soy más de azulejos, sí, como de cosas de la casa. Siempre me ha gustado muchísimo las miniaturas, entonces trato de también no dejarlo a un lado, sino hacer escenarios como siempre me ha gustado. También he dibujado un montón. Antes no podía dibujar porque me frustraba cualquier línea que hacía. Yo decía, está mal, está mal, está mal. Y ahorita que estoy dando clases a niños y niñas, pues ellos son los que me enseñan a mí que nada está mal, que el borrador no existe. Entonces me parece increíble que ellos son los que me dieron nuevamente el amor hacia el dibujo. Y pues los dibujos sí realmente son como cosas que veo diariamente en la calle o acá en la misma casa. Em, ¿Qué más estoy haciendo? También estoy volviendo a la fotografía, o sea, estoy volviendo a todos los medios posibles por haber. Y pues ahorita tengo un proyecto con mi pareja, es de hacer stop motion. Entonces estamos en eso. También tenemos un emprendimiento y lo queremos lanzar pues el otro año. Entonces estamos como trabajando en eso. Sí. Pero No tú tengo sí, como un concepto claro ahorita de cosas específicas, o sea, como les venía contando, lo estoy haciendo más como porque me gusta mucho, pero no hay un concepto tras de las cosas que estoy creando. no, pero yo sé que, o sea, lo que he visto tuyo es que siempre usas materiales muy como domésticos, o sea, Sí, como del hogar. Y también me acuerdo de que hacías muchos escenarios domésticos, ¿no? Como que tienes esta sí. cosa como con los espacios como de hogar, cálidos. También lo de la miniatura es muy, muy particular, o sea, como, ¿por qué te interesa tanto como esos escenarios de hogar? Yo creo que es porque em, mi abuela me ha marcado demasiado y creo que la casa de mis abuelos siempre ha sido el centro para que toda mi familia se reúna. Y yo soy como muy nostálgica, no sé. O sea, siempre estoy como, ay, mi familia, mi hogar, no sé qué. Y siempre trato como de encapsular esos momentos. Me parece súper lindo que el hogar no solamente tiene que ser una casa, sino también puede ser una persona o puede ser un quehacer. Por ejemplo, el bordado en este momento para mí es hogar, porque es lo que me hace sentir seguro, segura. O mi pareja o mi mamá, cuando mi mamá me abraza, uno se siente súper segura. Entonces yo creo que eso es lo que trato como de crear, ¿no? Como esos momentos, esa seguridad, ese calor de hogar. Y puede que no sea, no tenga que ser de objetos de casa, sino pueden ser otros objetos que me encuentro en la calle o objetos que me regalan o cosas que yo también he creado. Entonces, sí, pues yo creo que es eso, o sea, creo que el fondo de eso realmente es que quiero encapsular como esas cosas mínimas que para mí son grandes y de pronto para otra persona también son grandísimas y no saben cómo tenerlo y recordarlo. Bueno, y pensando en eso, ahí me gustaría preguntarte lo de la canción, ¿no? Como ya que estás tratando de describir como esa sensación de lo que haces, pues me gustaría que nos contaras qué canción elegiste y nos la describas un poco. Como yo ya les había comentado en el podcast anterior, yo estas canciones las voy a poner en un playlist, entonces a quien le dé curiosidad, pues que vaya y la escuche, pero aquí me interesa más que tú nos hagas imaginar como la sensación de esa canción, o sea, que nos cuentes de qué artista es, cómo se llama y por qué la elegiste. Listo. Bueno, mi canción es mi canción favorita de todos los tiempos. Se llama Lucha de Gigantes de Nacha Pop. Yo la elegí porque yo crecí con esa canción. Realmente para mí es mi canción, o sea, desde que tengo memoria, mis hermanas la colocan. Mis hermanas me llevan 15 años de diferencia, entonces yo era muy pequeña cuando, cuando colocaban esas canciones y me gusta mucho porque yo me acuerdo que yo estaba en la casa, como siempre, dibujando, haciendo cosas y mis hermanas haciendo tareas a todo volumen esa canción y la cantábamos juntas. Y creo que pues es como nostalgia, es amor, es cariño y también es recordar porque me gusta también tanto el arte, porque desde que yo escucho esa canción siempre me dan ganas
de hacer algo, ¿no? Como decir, ay, voy a dibujar. Es algo nostálgica, es triste, o sea, no tiene nada que ver como con crear, de hecho creo que habla sobre la guerra, pero sí, sí me recuerda momentos de mi vida muy específicos donde yo me acuerdo de comenzar a dibujar, de pedirle a mi mamá pinceles, pinturas. Entonces sí, creo que eso es lo que, por eso lo elegí, porque me acuerda como esos momentos de inicios. Ok, bueno, no la he escuchado yo, pero con el título suena muy acorde a todo lo que hemos hablado, como No, y es una canción de rock en español. Tú ya, sabes que a mí siempre me ha ujú, encantado tú eres la muy música así. protesta. Sí, Ujú. sí. Bueno, que también creo que viene, tú siempre me hablas de tu hermana, ¿no? Como que viene muy de otra época, de la época de tu hermana y de la rebeldía de tu Sí, hermana. Pero es tu misma hermana, o sea, esa hermana es la misma que te incentivó a estudiar arte, ¿sí? no, no es Ok. la otra. Yo tengo dos hermanas con las que me crié, la mayor y la del medio. Y la mayor siempre es como la ejemplo a seguir, ¿no? La que fue becada desde el jardín, la súper inteligente, exitosa, siempre fue mi modelo a seguir. Y la del medio muy depresiva, muy triste, muy nostálgica, y siempre me acuerdo que siempre tengo un recuerdo y es de llegar a mi casa y mi hermana está en un sofá acostada con música a todo volumen de eso que vibran los vidrios y escuchando música protesta. Entonces, a las dos les gustaba mucho, pero sobre todo a la del medio. Entonces, claro, como esos dos ejemplos, ¿no? Como Ujú. la exitosa y la que está depresiva. Entonces, yo crecí con eso. Ok. Sí. Ok, pero entonces la que te motivó a estudiar artes fue cuál la La exitosa, mayor. como tú le dices. No, la mayor, ella fue la que me dijo, porque resulta que yo en una época quería estudiar medicina porque a mí me gustan mucho las neuronas. Yo decía, no, esto es lo mío. Pero entonces yo soy muy distraída, o sea, realmente soy muy dispersa. Y mi hermana me dijo, pero tú, ¿por qué no piensas en estudiar artes? A ti siempre te ha gustado hacer muchas cosas, siempre has estado en cursos de plastilina, yo no sé qué. Y yo creo que mi papá fue el que me metió el miedo de que yo iba a ser una muerta de hambre. Entonces, como que yo nunca vi esa posibilidad de estudiar artes. Y mi hermana, sin decirme nada, me inscribió a dos universidades. Me dijo, pues haz estos exámenes a ver cómo te va. O sea, muy chistoso porque pasé a todos. Y yo decía, ay, sí, es como para mí. Cuando obviamente le dije a mi papá, pues mi papá dijo como, no, ¿qué es esto? Todavía no lo entiende. O sea, mi papá todavía me pregunta si voy a estudiar, voy a ser abogada. O sea, no, él todavía cree que voy a estudiar otra cosa. Pero sí, pues mi hermana la que me apoyó y la que me acordó que eso fue lo que me gusta, que si me apasiona, pues nadie puede decirme lo contrario. Muy lindo. Sí. Y Nata, te tenía una pregunta que no me preguntes por qué se me ocurrió mientras hablaba. Y era, yo quiero saber si tú quieres tener hijos, bebés. Sí, sí, Silvi, me muero por tener hijos, pero algo que me detiene es la economía. Pero Ujú. yo, por mí, ya los tengo. O sea, si yo tuviera una estabilidad económica muy buena, yo tendría tres, sin pensarlo. Me encantan los niños, me fascinan, me enloquecen. Desde que nació mi sobrina, tú sabes que es mi adoración, Ujú. ella me dio, o sea, no sé, ella fue la que me dijo como tú serías buena mamá. No sé, cómo que me dio mucho amor, de verdad. Es un amor indescriptible. Yo digo, si yo amo tanto a mi sobrina, no me imagino cómo voy a amar a mis hijos. Y me encantaría sentir como dar vida, dar luz, no sé. Ujú. Obviamente me da mucho miedo porque he escuchado un montón de cosas terribles en los partos. Terribles, no me imagino las historias que tiene tu papá, pero sí me parece muy hermoso. O sea, como creo que es algo, creo que es un milagro, no, no un milagro, sino es una fortuna que nosotras mujeres No, es un podamos dar. milagro. O sea, en Dime. realidad que sí es un milagro. O sea, Sí, es que el suena algo raro decir milagro, pero sí es algo maravilloso, es algo que yo creo que nadie va a sentirlo hasta que tú realmente estés embarazada y sientas todo ese proceso
de que tu hijo crezca dentro de ti, en tu vientre, que tú le puedas dar a luz, no sé, muy bonito, me parece súper mágico. Sí, a ver, es que lo pensaba mientras hablabas, porque de hecho a mí sí me parece que es un milagro por todas las coincidencias y que se tienen que dar para Mm, que una quede como que embarazada, ¿sabes? Como para que se genere esa vida. Pero también pensaba, oyéndote hablar, como en la terquedad que hay que tener y también la fe que hay que tener para uno querer tener un hijo en esta época, ¿no? sí, Que se me hace parecido a la terquedad que siento que nace de la misma fuente que la terquedad de hacer arte en esta época. sí. Entonces por eso lo pensaba, porque me parece muy bonito. Justamente hoy he estado pensando yo, porque yo también tengo un trabajo, como lo que tú decías, como de sobrevivir un poco. Ujú. Y yo estaba en el trabajo pensando como, pero yo por qué me pongo a grabar los podcasts o por qué estoy preparando una exposición de no sé qué. No gano dinero de nada, pero es como una necesidad. Y no sé por qué me vino a la cabeza como la idea de, bueno, es que yo no me quiero morir y no dejar nada, ¿sabes? Yo Ujú. no me quiero morir y ya está. Ya, o sea, ya la gente se olvidó, o yo no hice nada. Yo no dejé un legado, una marca, una impronta de mí misma. Y Sí. entonces pensaba que, pero no creo que se reduzca solo a eso. O sea, quiero saber qué opinas tú, porque siento que hacer arte y traer hijos al mundo, o sea, porque lo vimos diferente los hombres a las mujeres, pero nosotras viene como de un lugar similar, como de una terquedad y un deseo de, de como perpetuarte, pero agrandarte, ¿sabes? No como de una forma egocéntrica, sino Sí. como de expandirte y de llegar a más posible, no sé, o sea, no sé qué piensas tú ahí de ese símil que estoy haciendo. No estoy de acuerdo, o sea, yo creo que sí estás en lo cierto, porque pues nosotros creamos con las manos, ¿no? Los artistas pues hacemos con las manos, dibujamos, sí, hacemos escultura y pues imagínate tú dar a luz a una mini tú, y, o sea, es que es algo, no sé, inexplicable y que tú puedas enseñarle todas esas cosas, ¿no? También me parece súper lindo que yo creo que todos los papás tuvieron errores en las crianzas. O sea, yo creo que ninguno fue perfecto y nadie va a ser perfecto. Pero sí siento que uno aprende de esos errores y yo quisiera que si yo tuviera hijos, pues no hacer esos errores con mis hijos. Quiero que ellos crezcan, digamos, en un lugar seguro, que se sientan tranquilos, se sientan apoyados, cosas que a veces de pronto mi mismo papá pues no me dio. Y yo creo que eso tienes razón, o sea, creo que eso también tiene que ver con el arte, porque sea como sea, es un legado. Y también es algo que si en algún futuro pues tu hijo ve lo que tú hiciste y también lo quiera seguir haciendo, diga, no, estos son los podcasts de mi mamá, entonces también quiero hacer podcast, no sé, pero sí me parece que es algo como una huella que dejas en el mundo y me parece súper lindo, o sea, me parece súper maravilloso y yo sí estaría encantada de seguir haciendo arte y tener hijos, o sea, me parece súper lindo. Sí, es que me parece, pues como que entre cada que hablo con más mujeres y pienso en retrospectiva como el choque tan fuerte que tuvimos cuando entramos a la universidad, o como, y de sentir que ese lugar no era nuestro, pero seguir viendo tantas mujeres que siguen insistiendo y como reconfigurando su mirada y haciéndose un lugar. Digo, es que esto es algo que está muy adentro, o sea, es una necesidad de verdad vital, ¿sabes? Como de Sí, pues yo, dime, dime. gracias, qué pena. Yo creo que también es que las mujeres desde hace mucho tiempo son demasiado creativas, ¿sabes? O sea, creo que las mujeres tienen esa habilidad de crear no solo vida, sino muchas cosas. Por ejemplo, los quehaceres del hogar es algo impresionante. O sea, es algo que dicen como, no, yo no quiero hacer, pero cocinar para mí es un arte. Eso me parece que es algo increíble. Y yo creo que también de ahí viene, pues, las ganas de hacer algo, ¿no? Yo no digo que a todas las mujeres les guste el arte, porque de pronto no,
pero sí siento que hay una conexión como del quehacer de la mujer. Por ejemplo, estos quehaceres del hogar, el bordado, el punto de cruz, el tejer, el, y pues que eso viene de una necesidad, ¿no? Como de tejer para sus hijos, de tejer para su familia, de cocinar para alimentar, pero siento que eso es un arte que pues nos une como mujeres y que de pronto en la actualidad, o sea, yo lo alcancé a sentir un poco en la universidad, como que se avergonzaban de eso y que lo querían dejar a un lado, como, uy, no, yo no quiero, pues yo no quiero ser esa ama de casa o yo no quiero coser como típica mujer, qué cliché, pero sí siento que viene más allá de ser un cliché, creo que es algo súper bonito, que es un arte que se viene construyendo desde hace mucho tiempo y es de mujeres, que hombres en la actualidad quieran pues hacerlo está súper bien, ¿no? También, Ujú. pero sí siento que viene más desde las mujeres. Sí, es como un legado femenino, como tú decías. No reconozco, o sea, como públicamente tu sensatez frente a ese tema, porque me parece, o sea, como que te admiro mucho y te agradezco porque siento que yo me tuve como que morir literalmente, como transformar para entender eso. O sea, como que tuve que renunciar a una expectativa horrible y fue una transición durísima y tú estuviste al lado mío como durante esa transición para entender que no tenía que rechazar como todas estas cosas que eran consideradas femeninas, que es Sí, justamente lo que tú estás diciendo y eso a mí me parece bellísimo. O sea, ahorita es como está fuera de toda teoría o conceptualización académica. O sea, simplemente tiene que hablar como de un sentir y unas conciencias que tenemos como mujeres, ¿sabes? Y también me parece súper bonito pensar que durante todo el tiempo que has estado hablando del hogar o de la hoguera, del fuego, ¿sabes? Como en la sí, calidez. sí. Y nuevamente siento que se conecta como creo que nada es gratuito, ¿no? Es como algo muy intuitivo que se me vino a la cabeza, como pensar esto de tener hijos y como esa terquedad en el arte y de tú construirte tu Ujú. hogar, tus escenarios, como contener esos espacios que constantemente estás construyendo, como para se construyen alrededor como de esa hoguera y que construyen hogar, ¿no? Como que me parece que lo que tú haces es constantemente estar o formando un hogar para ti, como a tu medida, porque además tú eres muy pequeñita, entonces, como, Sí, como total. hacer esos mini hogares que me parece de verdad muy bonito. Como, Ay, sí, sí. Pues de hecho yo creo que es que también soy como cursi. O sea, aparte de todo lo que vengo comentando, yo soy muy, muy romántica. La vez pasada me hicieron una encuesta de los lenguajes del amor, como una, sí. Y tengo todos los lenguajes del amor. O sea, yo me comunico a través de todos los lenguajes del amor. Y mi pareja decía, Dios mío, con razón. Y sí, porque es que a mí me gusta mucho demostrar el amor de todas las maneras posibles por haber. Y creo que al crecer en una familia tan femenina, llena de mujeres y tan fuerte, y yo soy la menos fuerte, o sea, yo soy súper, ay, las amo a todos. Entonces, claro, yo creo que pues no sé, como que viene, como que la conclusión de todo es que yo, sí, no sé, amo amar y me gusta mucho pensar en que puedo tener una familia, que puedo tener mi propio hogar, de hecho lo estoy construyendo como tú dices, cada día pues es un reto más, pero a mí me encanta como sobrellevarlo, ¿saben? O sea, como vivirlo apasionadamente. Y pues creo que el arte también es algo que nos une a mi pareja y a mí como artistas, como pareja. Entonces sí, es como muy curioso lo que dices, es verdad. bueno, y ya no pareciera, pero ya llevamos bastante hablando. Entonces, ya para ir redondeando y finalizando nuestra conversación, me gustaría que nos hablaras de tu referente. ¿Cuál es tu referente en el arte? Ok. Bueno, curiosamente, mi referente es hombre. Porque pues él fue el como que me dijo, el arte es increíble y él fue el que me enamoró del arte, la verdad. Pero debo decir que actualmente yo veo muchas de mis compañeras
increíbles, o sea, creo que se han formado como artistas muy espectaculares. Por ejemplo, como venía mencionando, Alejandra Oviedo, Alejandra Hurtado también, que es una tatuadora súper talentosa, Silvia, que también ha logrado muchísimo. Me gusta mucho es Van Mayer, no sé si lo conoces, yo siempre hablo de él. No, pero cuéntanos quién es. Ya. Él es un artista checo, surrealista, y él hace mucho stop motion con, sí, yo sé que lo has visto, Silvi, que hace stop motion con arcilla y que hace rostros gigantes que se comen otros rostros. ¿Sí te acuerdas más o menos? Es que no me acuerdo, honestamente, pero lo buscaré. Bueno, el caso es que él es un artista impresionante porque las imágenes que hacen son muy bizarras, o sea, son muy extrañas de ver, pero eso es lo que me encanta de él, que a mí me gusta ver esa extrañeza, eso bizarro. Trabaja mucho con dientes, con carne, con pelo, eh, pero lo controla mucho y yo soy muy controladora, entonces él me hizo como sentir que yo podía hacer ese tipo de arte, ¿sí? A mí me gusta mucho lo bizarro, me encanta, pero me gusta controlarlo, o sea, no me gusta que se me salga de las manos, y creo que este artista lo hace. Entonces él hizo una película que es Alicia en el País de las Maravillas, pero pues lo reinterpretó, luego le puso su estilo y es increíble, se llama Liz, se los recomiendo. También hace muchas stop motion con miniaturas, pero no tienen, tú piensas que no tienen sentido y son imágenes, muchas imágenes, pero de pronto al final sí te hablan. Y creo que eso es lo que me gusta, como venía desde un principio comentando, a mí me gusta que las imágenes hablen por uno. Y digamos, los stop motion de él son súper fuertes, son súper potentes porque a veces también trabaja como con verduras, con máquinas. Entonces, todo. Sí, ya sé quién es. Sí, ¿sabes Lo quién que es? dijiste de las verduras, sí. La verdura, sí, sé que es Ujú, un personaje que se come al de la máquina. No, me parece increíble y me gusta ujú. mucho. Su trabajo siempre lo he admirado. Y creo que trabaja mucho con las cosas que me gustan porque trabaja con cosas del hogar, con cosas que se encuentran, con pelo, con cosas así extrañas. Entonces sí, es el que me gusta mucho. Y pues claramente que ahorita, como venía mencionando, mis compañeras salieron increíbles, o sea, realmente son muy talentosas y yo las admiro muchísimo, 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 porque yo sé que no es fácil vivir del arte y lo han logrado, o sea, de alguna manera lo logran y son como mini logros, sí, mini éxitos. Sí, total. Bueno, Nata, no sé si hay algo más que quieras, algún otro tema que quieras tocar o algún comentario que quieras hacer antes de cerrar la conversación. Sí, pues yo te quería agradecer, Silvi, por el espacio, por tenerme en cuenta. También te quería felicitar porque yo sé que esto lo haces con mucho amor y te gusta muchísimo y siento que vas por muy buen camino. Te deseo lo mejor, muchísimo éxito, sabes que cuentas conmigo, que te quiero un montón. Y no, pues nada, que muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Tú siempre me has tenido en cuenta para los proyectos y eso es muy bonito. Y ya me sirve eso. Bueno, pues nada, yo la verdad estoy muy contenta, o sea, creo que hemos hablado de cosas muy, no sé, o sea, como que creo que con la excusa de la conversación se ha generado como un espacio para interpretar como lo que tú haces, que nunca me había tomado como el tiempo de verbalizarlo, y me parece súper bonito, y nada, pues también te agradezco por tu tiempo y solo me queda por decir que a las personas que nos estén escuchando que estaré publicando pues el perfil de Nata en las redes, estaré publicando cosas que ella haga también para que estén pendientes, porque acá todo es muy eh, por medio de la escucha y la imaginación, pero ya ustedes podrán ver como de qué estamos hablando en las redes sociales. Y nada, pues hasta la próxima, ya nos veremos en otros podcasts. Gracias.